Muy buenos días, estimados estudiantes de quinto año de secundaria. Esperando que estén bien en sus casas y tomando las medidas adecuadas para vencer esta pandemia del COVID-19. Vamos a continuar con la literatura griega. Después de haber avanzado ya en las aulas la épica griega con Homero a través de su Ilíada y Odisea, y Hesíodo con su Teogonía, que nos hablaba sobre el origen de los dioses y el mundo. En esta ocasión nos abocaremos al teatro griego, que estaba compuesto por la tragedia y comedia. La tragedia tenía ciertas características, pero antes de mencionarlas, debemos decir que ésta surge en las fiestas dionisíacas en honor al dios Dionisios, conocido como el dios del vino. La etimología de la palabra tragedia viene de tragos, que significa macho cabrío, y adeien, que significa cantar. En este sentido, originariamente la tragedia era el canto del macho cabrío, que dieron como resultado a la palabra tragoidía, que es el canto o drama heroico. La tragedia griega, a diferencia de muchas otras expresiones literarias, presentaba un lenguaje que iba enfocado a la emoción y reflexión sobre el ser humano, y por ello, en las épocas de crisis y de renovación como las que afrontamos ahora todos, se siente la necesidad de regresar a esta forma inicial de teatro. Por este motivo, a pesar que han pasado 25 siglos, se sigue escribiendo tragedias en todo el mundo. Muchos se preguntarán ¿para qué sirve el teatro? Pues diríamos, sin temor a equivocarnos, que el teatro nos da una idea de la condición humana. Específicamente, en las tragedias nos enseñan cómo es el mundo. El lugar donde se significaban estas obras eran como las que vemos en la imagen, con un escenario en media luna, donde al centro se ubicaban los actores y el coro. La primera característica que vamos a mencionar es: los actores no eran más de 3 y usaban máscaras y coturnos que eran una especie de tacos. Los papeles femeninos eran interpretados por hombres, especialmente adolescentes. Es necesario enfatizar que el actor recibía el nombre de Hipócrates, que significaba el que está detrás de la máscara, y evolucionó en nuestro idioma a Hipócrita. Como dijimos, no podían existir más de 3 actores en escena, por lo que muchos papeles a veces eran interpretados por los mismos actores en diferentes tiempos. Es común observar en la cultura popular las dos típicas máscaras, la de la alegría y tristeza. Sin embargo, debemos afirmar que los griegos tenían más de 28 tipos de máscaras trágicas. Obviamente, la de los héroes eran las más hermosas. La vestimenta del actor era de acuerdo al papel. Este actor debía poseer 3 cualidades: la declamación, el canto y el dominio gestual. El coro era esencial y representaba la voz del pueblo, y estaban conformados generalmente por 12 personas, y su función básica era comentar los sucesos que pasaban en el escenario. Este coro no solo cantaba, sino también bailaba. Las 3 unidades eran el lugar, tiempo y acción. Estas habían sido planteadas por Aristóteles y sirvió de modelo por mucho tiempo a las dramatizaciones posteriores. Trama. Afirma que el destino era implacable. No importa lo que hicieras, el destino te perseguiría por siempre y por mucho que escapes, este se cumpliría. Asimismo, la tragedia hacía recuerdo que los dioses o destino castigaban la desmesura o insolencia, conocida como ibris. El desenlace era siempre funesto, pues los protagonistas terminaban generalmente muriendo o sufriendo grandes calamidades. El teatro
tenía como finalidad la catarsis, purificación, y la mímesis, que era la imitación de la realidad. Sobre la catarsis debemos enfatizar que buscaba que el público, al ver escenas tan funestas, pudiese reflexionar sobre sus propias actitudes para no cometer las mismas equivocaciones de los personajes. O como decía Aristóteles, la tragedia es la imitación de una acción importante y completa que por medio del temor y piedad cumplía la función de purificar tales emociones que nos terminarían destruyendo. Representantes. Entre los representantes que inician esta especie tenemos a Tespis, que es el primer actor e iniciador de la tragedia. Esquilo es el padre de la tragedia y, según sabemos, nació en los últimos años del siglo VI en Eleusis. Pertenecía a una clase social elevada. Participó asimismo en las batallas de Maratón y Salamina, o sea, su caparazón. Se le recuerda con una personalidad fuerte, propia de alguien que peleó y sobrevivió a las batallas más importantes de Atenas. Aportes. Entre los aportes que se destacan de Esquilo tenemos: introduce el segundo actor en escena, con lo que hizo posible el diálogo. Las trilogías, es decir, 3 obras que contaban una misma historia. Crea las máscaras y coturnos. Entre las obras, sabemos que escribió más de 90 títulos, de los cuales solo nos ha llegado 7 obras. Entre las más importantes de Esquilo tenemos la Orestiada, que es la única trilogía completa y cuyo tema es el destino de las Átridas en torno al asesinato, venganza y juicio. Las Átridas se refiere al clan familiar de Agamenón. Vayamos con la estructura, donde apreciamos que tiene 3 partes: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En Agamenón apreciamos el asesinato de Agamenón a manos de Clitemnestra y Egisto. Mientras Agamenón estaba luchando contra los troyanos 10 años, su esposa le había sido infiel con su primo Egisto, y ahora que él regresaba, encima con Casandra como esclava, que era la hermana de Héctor, iba a vengarse también por haber sacrificado a su hija Efigenia, así que lo trata bien como si nada pasara y finge ser una esposa fiel hasta que lo mata en la bañera. El gran Agamenón, que sobrevivió a 10 años de batallas, murió en su propia casa y asesinado por quien supuestamente creía que lo amaba. En las Coéforas, el hijo de Agamenón, Orestes, asesina a Clitemnestra y Egisto por insistencia de su hermana. Orestes estaba en un dilema. Según las leyes de Apolo, debía matar al asesino de su padre, pero al ser su madre la asesina, si él se vengaba, lo iban a perseguir las furias. Al final, cumple con Apolo. Bajo la ley, un crimen exige otro crimen. En las Euménides, Orestes es absuelto gracias a Atenea y Apolo. Las furias se convierten en Euménides. Otras obras destacadas de Esquilo son Las Suplicantes, que nos habla del intento de matrimonio forzado entre las 50 hijas de Danao con los 50 hijos de Egisto, pero ellas huyen y prefieren morir antes de casarse con ellos, y se van donde el rey Pelasgo. Se sabe que en la continuación no conservada de esta trilogía, al final las hijas de Danao se terminan casando, pero matan a sus futuros esposos, excepto Hipermestra, que deja vivo a su esposo, y que de su descendencia nacería Hércules. Prometeo encadenado. Nos habla del titán castigado por Zeus por darle el fuego a los hombres. Prometeo estaba atado a un acantilado,
y un águila se comía su hígado que volvía a aparecer cada mañana, por lo que suponemos que este animal tenía la vida asegurada. Pero como no existe sufrimiento eterno, un día llegó Hércules y liberó a Prometeo. Los persas, que nos habla de los lamentos de Jerjes después de la batalla con los griegos. Ha sido la ibris, insolencia de Jerjes la que ha provocado su derrota al creerse superior a los dioses. Sobre esta actitud se puede apreciar claramente en la película 300 dirigida por Zack Snyder. Otra obra es 7 contra Tebas, que nos habla de la lucha de los hijos de Edipo por el trono de Tebas y su posterior muerte. Sófocles. Sófocles es ateniense, pues aunque no nació en la propia ciudad de Atenas, sí lo hizo en suelo ático. Su vida va del año 496 hasta el 406 a.C. Él era un profundo y apasionado enamorado de Atenas y de Colono. Se caracterizaba por ser un hombre abierto y de ágil comunicación. Es conocida la amistad que tenía con el historiador Heródoto. Su calidad humana, incluso con su rival de competencias, que era Eurípides, se apreció cuando en el año 406 a.C., antes de la celebración de las fiestas dionisíacas, apareció ante el público. Él y los miembros de sus coros, sin coronas rituales en señal de luto por la muerte reciente de Eurípides, considerado por Sófocles que más que un adversario, era un compañero y amigo. Un noble gesto que demuestra que nada tiene que ver con los grandes hombres el mezquino refrán que nos contara alguna vez Hesíodo, que decía así: el alfarero al alfarero detesta, y el carpintero al carpintero, y el mendigo al mendigo detesta, y el juglar al juglar. Actitudes que no formaban parte de Sófocles. Él era una persona siempre contenta, como afirma Aristófanes, pues tenía siempre la alegría de vivir. Pero, por más alegrías de vivir que tengamos, el día de la muerte viene, como hiena hambrienta por nuestra alma. No se sabe a ciencia cierta cómo murió Sófocles. Algunos dicen que murió asfixiado por un granillo de uva, otros dicen que quizá murió de alegría de tantos triunfos que tenía en los concursos. Otros afirman que murió por el excesivo esfuerzo realizado al leer en voz alta un pasaje de Antígona. Sea cual fuese el motivo de su partida, su trascendencia e influencia sigue vigente a pesar que ya han pasado más de 25 siglos. Al margen de lo anterior, Sófocles es conocido como el máximo exponente de la tragedia griega. También le decían la abeja ática. Entre sus aportes tenemos: introdujo el tercer actor en escena, se preocupó por el escenario y la decoración, da mayor importancia al diálogo. Obras. Sabemos que escribió unos 123 títulos, de los cuales solo nos ha llegado 7 obras. Y la obra más representativa es Edipo Rey, cuyo tema es el cumplimiento inexorable del destino. O sea, que no importa lo que hagas, el destino siempre buscará cumplir lo que los dioses decidieron para ti. Para hablar de los personajes, debemos hacerlo contando el argumento de esta genial obra. Primero, debemos mencionar que la obra inicia cuando Edipo ya está reinando, pero vamos a contarlo en orden. En la ciudad de Tebas vivían 2 reyes, la reina Yocasta y el rey Layo. Según el oráculo, ellos no debían tener hijos,
pues una maldición decía que este niño que naciera mataría a su padre y se casaría con su madre. Sin embargo, en un descuido, igual tuvieron un bebé. Ahora, espantados por los vaticinios, Layo decide que el niño sea abandonado en las cañadas del Citerón para que muera. Sin embargo, el pastor se apiada de él y lo entrega a un mensajero de Corinto, quien finalmente se lo llevará a los reyes Pólibo y Mérope, pues ellos no podían tener hijos. Y lo adoptan y le ponen de nombre Edipo, que significa tobillos hinchados. Todo es felicidad, hasta que un día, un ebrio, cegado por la envidia, le dice que él no era hijo de Pólibo y que es un bastardo. Edipo, desconsolado, le pregunta a su madre y ella le dice que sí es su hijo. Edipo no está muy convencido de sus palabras y decide ir al oráculo de Delfos, quien le dice que él matará a su padre y se casará con su madre. Edipo entonces decide no volver a su casa, y cuando llegaba cerca a la Fócida, en el cruce de 3 caminos, tiene un percance con un señor y su séquito, y termina matando a todos. Edipo sigue su camino y llega a Tebas, pero en el ingreso había una esfinge que preguntaba a los viajeros unos enigmas. Si no lo respondías, ella te asesinaba. Edipo se enfrenta a ella y ésta le pregunta que cuál es el animal que tiene 4 patas al amanecer, 2 al mediodía y 3 al atardecer. Edipo entonces contesta que es el hombre, pues cuando es un bebé anda en 4 patas, luego camina en 2, y cuando es anciano utiliza un bastón como una tercera pata. La esfinge no puede creer que Edipo posea tal inteligencia y le pregunta otro acertijo. Son 2 hermanas, una engendra a la otra y luego esta engendra a la primera. Edipo responde: el día y la noche. Ante esto, la esfinge no puede soportar que ha sido vencida y se lanza del abismo y muere. El premio por vencer a la esfinge era casarse con la reina. Y así es como Edipo termina casándose con su madre sin saberlo. Con ella tendrá 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polínices, 2 mujeres, Antígona e Ismene. Todo es aparentemente felicidad para Edipo. Es feliz en su matrimonio. Sus hijos lo quieren, y encima es un gobernante apreciado por su pueblo. Pero un día llega la peste a Tebas, una peste que no permitía que nada creciese en el suelo tebano. El pueblo pide que Edipo lo salve por segunda vez. Edipo se entera que la peste es porque no se ha vengado la muerte de Layo y porque el asesino estaba en suelo tebano, por lo cual sentencia que el asesino debe ser desterrado. Como no encuentra solución, pide ayuda a su cuñado Creonte. Él le trae a Tiresias, el gran adivino. Sin embargo, Tiresias, cuando lo ve, no quiere decirle la verdad. Edipo le increpa y lo humilla, y le dice que su ceguera no le deja ver que quien se lo está pidiendo es el rey de Tebas. Tiresias entonces, enfurecido por las mancillas, le dice que él es el asesino y que no se burle de su ceguera, que un día él también estará sumido en la oscuridad. Edipo no le cree y lo expulsa. Edipo conversa con Yocasta sobre sus temores y lo que el oráculo dijo sobre él, pero ella le dice que no crea en el oráculo, que estos a veces se equivocan, y le pone de ejemplo que a ella le habían dicho que su hijo mataría a su padre y se casaría con ella, pero eso nunca se cumplió, pues su hijo murió a los días y su esposo murió a manos de unos asaltantes.
llega el mensajero de Corinto y le dice que su padre, Pólibo, ha fallecido y que debe gobernar el otro reino. ¡Cuánta dicha para Edipo! Según lo que él cree, el oráculo no se ha cumplido y encima ahora tiene 2 reinos. Pero el mensajero le mira los pies y reconoce que él es el bebé que había salvado. Para sacarse de dudas, traen también al pastor, quien reconoce que sí se lo entregó al mensajero. Ahora Edipo ha descubierto la verdad. El oráculo se había cumplido. Busca desesperada a su esposa y madre, pero la encuentra ahorcada con sus trenzas. Edipo no desea seguir viendo tantas desgracias y se ciega con las agujas de los botones del vestido de su madre. Como última decisión, se autoexilia, terminando la tragedia con la frase del coro que afirma que nadie puede decir que es feliz hasta que llegue el momento de su muerte, pues cualquier cosa puede pasar. Con Edipo, como observamos, no era un tipo malo, al contrario, tenía muchas cualidades. Sin embargo, es la desdicha quien lo persigue. Pero al final, Edipo, a través de su ceguera, encuentra su verdadera alma, esa que solo se descubre cuando estamos solos y meditamos sobre el sentido de nuestra existencia. Otra obra destacada es Edipo en Colona, que nos cuenta sobre la muerte de Edipo. Esta obra fue escrita antes de la muerte de Sófocles. Por ello, en ella, Sófocles, ya de 90 años, siente que su muerte se aproxima y se identifica con Edipo en la fase final de su vida. Se decía que el lugar donde fallezca Edipo iba a convertirse en una gran ciudad. Muchas ciudades quieren alojar a Edipo, pero es Teseo de Atenas quien finalmente lo recibe en Colono. Edipo, ya anciano, guiado por su hija Antígona, siente cómo al menos su existencia puede traer salvación a una ciudad. En el último momento de su vida, ya no necesita el bastón para guiarse. Camina solo hacia el más allá, mientras unos rayos y truenos se escuchan a lo lejos. Camina hacia el instante definitivo. En esta obra también se aprecia el deseo de Sófocles de querer vivir eternamente y de pensar si lo recordarán en el futuro, pues muere para siempre aquel que es olvidado. Hasta Sófocles sentía las dudas de si había hecho lo suficiente para ser recordado. Otra obra es Antígona, que nos habla de la lucha de Antígona por querer enterrar a su hermano Polínices. Hegel nos decía sobre esta obra que es la clara muestra de la pugna entre 2 esferas de poder igualmente válidas, la divina y la humana, la de la familia y la del Estado. Creonte, que sin esperarlo había sido rey, demuestra poca actitud para el mando y toma decisiones precipitadas porque no estaba preparado para asumir el poder. Esto hace alusión en nuestros tiempos a una autoridad que prueba suerte en el ámbito político y es elegido sin creer ni él mismo en él, y termina siendo una gestión desastrosa. Quizá el único pecado que rescata Sófocles de Creonte es la ignorancia, que suele tener como hija a la envidia. Este personaje, después de múltiples equivocaciones, descubre la verdad y las consecuencias de sus actos, que no hacen más que destruir su propia familia y nación. Otra destacada obra es Áyax, que nos habla de la locura de Áyax y su posterior suicidio. Este era rey de Salamina. Cuando fallece Aquiles, él cree merecer sus armas, pues es el mejor combatiente después de Aquiles,
Sin embargo, Odiseo, con engaños, logra ser elegido para quedarse con las armas. Áyax, indignado, jura matar a todos los griegos, pero es engañado por Atenea, pues mata todo un ganado creyendo que son los griegos. Al descubrir el engaño y humillación, decide suicidarse. Las Traquinias es una obra que nos va a hablar de los deseos lujuriosos de Heracles o Hércules por Iole y su posterior muerte. El tema central de esta obra es el intento de Deianira por reconquistar a su esposo, pues Heracles regresa a su casa con otra mujer. Ella no quiere perderlo y recuerda que no tuvo mucha suerte en el amor, pues evoca a sus antiguos pretendientes que eran seres anormales, como el río Aquelo o el centauro Neso. Es ahí cuando se acuerda del brebaje que le había obsequiado el centauro antes de morir, a manos de Hércules, pues se decía que haría que el amor de Hércules hacia ella regresase. Ella vierte entonces todo el brebaje en el traje de león de Hércules, sin darse cuenta que lo terminaría matando el veneno cuando él se pusiese el traje. Sófocles hace hincapié en la estupidez humana, sobre todo la de Deianira, al no intuir las verdaderas intenciones del centauro, pues, como diría Aristóteles, nada bueno podía esperarse de un enemigo, sino solo el engaño, lo cual provoca la ruina de su esposo y la de ella, pues después se suicida. En Filoctetes apreciamos la lucha por el arco de Hércules. Filoctetes había sido abandonado en la isla de Lemos por los griegos, específicamente por Odiseo, pues mucho se quejaba por una herida en el brazo. Los griegos, tiempo después, descubren, gracias al oráculo, que Troya no podrá ser tomada a menos que participe Filoctetes con el arco que le había obsequiado Heracles. Es así como Odiseo convence a Neptolemo para que engañe a Filoctetes, pero al ver la desgracia de Filoctetes, no se siente bien engañándolo. Recuerda a su padre Aquiles y su nobleza. Decide entonces que no puede burlarse de un hombre enfermo, así se diga que se hace por el bien de una nación. Es la conciencia y la empatía la que vence, y le dice la verdad a Filoctetes. Este no quiere ir a Troya, pero reconoce la nobleza de Neptolemo. En ese momento, la trama se resuelve con la aparición del fantasma de Heracles, quien le dice que vaya y le da la solución para curar su herida del brazo. En Electra veremos el convencimiento que hace Electra a Orestes para que asesine a Clitemnestra. Como vimos, en cada una de estas obras se aprecia una singularidad de la esencia humana y sus obstáculos en la vida. En la siguiente clase hablaremos de otro gran trágico llamado Eurípides, para terminar con la comedia a través de Aristófanes.